Hola chicos, continuamos con la unidad número 6, equipos. La ecuación fundamental de la transferencia de calor, la cual representa el comportamiento del calor dentro del equipo, es Q, calor transferido, igual a U por A por delta T, en donde U es el coeficiente global de transferencia, depende de las características del sistema, de los materiales, del equipo, de las propiedades del fluido. Este valor se calcula o puede ser también obtenido mediante tablas. El área de transferencia, que es el área de contacto, la superficie de contacto que va a tener el fluido calefaccionante o refrigerante, que sería el fluido de servicio, y el fluido de proceso, que es aquel que nosotros deseamos calentar o enfriar. Por el delta T, que en el caso de este sistema, el delta T no es una diferencia, una resta simplemente de temperaturas, porque en este caso nos vamos a encontrar con cuatro temperaturas. ¿Por qué? Porque tenemos el fluido de proceso por un lado y el fluido de servicio por el otro. El fluido de proceso va a ingresar a una temperatura y nosotros queremos calentar o enfriar, entonces sale a una temperatura distinta, y el fluido de servicio es aquel que cede o absorbe el calor que nosotros deseamos modificar para obtener la temperatura deseada del otro fluido. Es decir, tenemos cuatro temperaturas. Entonces, lo que se realiza es una diferencia de temperatura media logarítmica se aplica una fórmula en donde interviene un logarítmico y una diferencia de las dos temperaturas o promedios de temperaturas, y se obtiene un valor final que es el que se aplica en esta fórmula. En un intercambiador de calor, para definirlo, se necesita el área de intercambio, que es asociada al costo de inversión, y la pérdida de carga requerida, que es asociada al costo de operación. Es decir, la pérdida de carga se debe suplir mediante bombas o sopladores. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es un dispositivo, un equipo que se utiliza para transferir calor desde una corriente a otra, es decir, desde la corriente de servicio hacia la corriente de proceso. Cuando hay cambios de fase, estos intercambiadores de calor llevan un nombre especial, en los cuales se llama condensador o evaporadores en función de lo que esté realizando. Por ejemplo, vamos a un ejemplo cotidiano. Si nosotros tenemos una habitación en donde se desea disminuir la temperatura del mismo, es decir, el fluido de proceso es el aire dentro de la habitación, y cómo hacemos para bajar la temperatura con un aire acondicionado. ¿Qué es este aire acondicionado? Se trata de un equipo de frío, en donde el equipo externo, este que ven acá, es un compresor, el cual constante, por eso hace un ruido particular y por eso se encuentra afuera, porque esa compresión genera una liberación de calor. Y luego adentro de este otro equipo que va dentro de la habitación se produce una expansión. Esa expansión del gas, mediante una válvula que permite que ocupe más lugar, ¿sí? Hay una absorción de calor. Este sistema es lo que se llama equipo de frío. Y es lo que permite absorber el calor del sistema de la habitación en este caso, y finalmente cierra el ciclo. El calor absorbido por el fluido refrigerante va afuera, se vuelve a comprimir y se continúa el ciclo, ¿sí? Si ustedes se acercan al compresor, van a ver que libera calor, ¿sí? Es porque es parte del balance de ambas partes del sistema del equipo de frío. Lo que se utiliza para absorber calor, el fluido de servicio, se lo denomina fluido refrigerante, que en el caso de un aire acondicionado es, por ejemplo, un R32. En el caso de la heladera, por ejemplo, del mismo modo, ustedes cuando escuchan que la heladera enciende, está encendiendo el compresor para justamente continuar con ese sistema de enfriamiento. En el caso de ceder calor, es decir, cuando lo que se desea ya no es enfriar la habitación, sino aumentar la temperatura de la misma, se utiliza un fluido calefactor, o se puede utilizar, por ejemplo, una fuente de calor como sería una combustión. En este caso, un combustible
se quema, el cual libera el poder calorífico que posee y ese poder calorífico va al ambiente, ¿sí? En este caso se cede calor y el fluido se llama fluido calefactor. Por ejemplo, en el caso de una salamandra donde tiene una cañería de salida, el fluido calefactor estarían siendo los gases de combustión, ¿sí? Bien. Ahora, en el caso de los equipos de intercambiadores de calor, nosotros podemos tener dos disposiciones de cómo van a estar ubicados los fluidos. Estos pueden estar en contracorriente, es decir, uno va en un sentido, por ejemplo acá la entrada del fluido caliente va hacia la derecha y la entrada del fluido frío va hacia la izquierda. En este caso se llama contraflujo o contracorriente y tiene una transferencia más efectiva debido a que constantemente la diferencia de temperatura son aproximadas. En cambio, porque en este caso, en este punto ingresa el fluido caliente con su máxima temperatura y el fluido frío se encuentra ya, a la salida del proceso, es decir, ya absorbió temperatura, con lo cual ya es más elevada que el inicio. Porque en el caso contrario, fíjense, en el caso que fuera en configuración en paralelo, donde la entrada de los dos fluidos se encuentran en un mismo lado, ¿sí? En un mismo sector del equipo, y los fluidos se mueven en forma paralela o cocorriente, el fluido calefactor, el fluido caliente tiene alta temperatura y el fluido frío muy baja temperatura. Acá hay una enorme transferencia de calor, una velocidad de transferencia grande porque el delta T es grande, pero a medida que van atravesando el equipo, este delta T comienza a acercarse entre sí y la velocidad de transferencia es mucho menor. En cambio, en este sistema contracorriente, la velocidad se mantiene aproximadamente constante a lo largo del equipo. Acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos otra variable que es el caso de que se trate de un evaporador o un condensador, donde una de las fases cede calor o absorbe calor, pero lo hace sin cambiar de temperatura, dado que se trata de un calor latente y no de un calor sensible, ¿sí? Que sería estas líneas rectas, ¿sí? Entonces la temperatura de uno de los fluidos no cambia, la del otro sí cambia. En el caso de ver distintos tipos de intercambiadores de calor, podemos presentar un intercambiador que podría ser en un sistema batch, por ejemplo, que es un intercambiador de tipo camisa, en donde el fluido de proceso se encuentra en este tanque de acero inoxidable y el fluido de servicio ingresa en lo que sería este tanque dibujado de azul, que envuelve al primer tanque, y la superficie de transferencia es justamente la pared del tanque interior. En este caso, por ejemplo, ven esta tobera de entrada, es la que está ingresando fluido refrigerante y podría salir por alguna tobera que en este caso no se estaría viendo, pero se retira por ahí y constantemente se circula el agua dentro de esta camisa y es lo que permite el enfriamiento. Es como cuando se enfría, por ejemplo, enfriamos un huevo adentro de un vaso, en donde todo el contorno del huevo es el área que está cediendo calor al fluido que sería el agua en el vaso. Otro tipo de intercambiador es de simple tubo o serpentín, ¿sí? En el cual tiene esta forma espiralada, en donde ingresa el fluido por un extremo, recorre todo el espiral y vuelve a salir. Esto se utiliza cuando las áreas son pequeñas. El área de intercambio en este caso es menor a 2 metros cuadrados. Luego tenemos otro tipo de intercambiador de doble tubo, el cual es muy sencillo de fabricar. Posee un tubo interior que es concéntrico con un tubo exterior, en donde la superficie de contacto también es la superficie del tubo interior, en donde en uno de los tubos se encuentra, por ejemplo, el fluido, en este caso, bueno, dice simplemente fluido que circula por el interior. Puede ser el de proceso o puede ser el de servicio, cualquiera de los dos. Eso se decide en función de las temperaturas que se operen por una cuestión de seguridad.
Normalmente se suele colocar el fluido caliente en la parte interior para evitar que cualquier toque con el equipo genere alguna quemadura debido a que el fluido frío se encuentra en la parte exterior. Uno circula por el interior de los tubos y el otro por la parte anular, que se llama, que es la parte del tubo que está de mayor diámetro, ¿sí? El tubo exterior. El problema de estos equipos es que en el caso que se requieran grandes transferencias de calor suelen ser de gran tamaño, ¿sí? Pero la ventaja que tienen es que son modulares, es decir, esto es una sección, esta U es una sección y si se desea se puede colocar otra U más y así se puede aumentar el tamaño del equipo sin necesidad de adquirir un equipo nuevo, simplemente agregando partes al mismo. Y además es de fácil mantenimiento, cualquier rotura o pérdida que exista en el sistema se desarma con las bridas de unión y luego se lo vuelve a ensamblar. La desventaja es justamente que ocupa mucho espacio, es poco compacto y el área de transferencia suele ser como máximo de 45 metros cuadrados. Un intercambiador de calor muy usado en la industria es el de carcasa y tubo, en el cual es un haz de tubo que va colocado dentro de este cilindro horizontal que vemos aquí, ¿sí? Una de estas bridas es para el fluido de carcasa, que sería justamente esta, y esta es para el fluido que va por el interior de los tubos. Aquí lo vemos, ¿ves? Esta brida en este caso es esta, la de entrada. El fluido que ingresa por este lado va por el interior de los tubos, ¿sí? Esto es un haz de tubos. Ahora acá tenemos otra imagen, acá está. Esto es un haz de tubos que está colocado dentro del equipo y el otro fluido ingresa por acá, la carcasa. En este caso, un fluido, por ejemplo, estos estarían ubicados en forma cocorrientes, ¿ven? Este ingresa, bueno, es de doble paso. Bueno, yo no quiero complicarles demasiado. Ingresa por aquí, ¿sí? Está dividido, así que cada fluido, cada parte del fluido, perdón, ingresa y se moviliza a través del tubo, ¿sí? Y en este final de la carcasa da gira, ¿sí? Debido a la forma y vuelve a salir por la parte superior, ¿sí? Eso se denomina de dos pasos, un paso, dos pasos y egresa. En este caso el fluido de la carcasa ingresa por este extremo y recorre mediante la utilización de baffles. Se busca que haya cierta turbulencia para colaborar a la transferencia de calor, que es lo que hablábamos cuando mencionábamos mecánica de fluidos. Este tipo de intercambiadores permite gran cantidad de superficie de intercambio. Imagínense que cada tubo se considera se comienza a sumar en superficie, que es en la que está en contacto. Son muy compactos en ese sentido, debido a que con poco volumen se logra una muy buena transferencia. Permite trabajar con grandes caudales. Existen numerosos tipos de modelos para las distintas aplicaciones y es de diseño flexible y de fácil mantenimiento, dado que el haz de tubos es desmontable, se retira, se pueden sesgar tubos o arreglarlos y cambiarlos incluso dentro del haz. Otro tipo muy utilizado, que lo van a ver muchísimo en las industrias, es el intercambiador de placas. En este caso ya no son tubos lo que produce el área de intercambio, sino que se trata de placas ubicadas de forma paralela, en donde en uno de estas toberas de entrada ingresa el fluido calefactor, sale por la otra, y el fluido refrigerante y sale por el otro extremo. Por eso hay 4 vidas, ¿sí? Entonces tenemos temperatura de ingreso del fluido de servicio, temperatura de salida del fluido de servicio, temperatura de entrada del fluido de proceso y temperatura de salida del fluido de proceso. En este caso los fluidos jamás se mezclan los fluidos, ¿sí? Por eso obviamente porque se necesita solamente transferir calor, no masa. Así que los fluidos ingresan
en placas intercaladas van realizando este movimiento. Que tenemos un dibujo, ¿sí? Por ejemplo, este sería un fluido, el fluido caliente que ingresa y se saltea la primera placa, en este caso, va a la segunda y por placa intermedia va haciendo este recorrido zigzagueante. Del mismo modo, el fluido frío, en este caso, realiza el mismo movimiento zigzagueante pero en otras placas, poniendo en contacto entre placa y placa constantemente los fluidos. Tiene excelente transferencia de calor, es muy compacto realmente, porque imagínense que es un intercambio a través de placas y estas placas suelen tener un espacio muy fino entre sí, entonces la transferencia es realmente efectiva. Son fáciles de limpiar, se utilizan normalmente de acero inoxidable y sirven para muchísimas aplicaciones en la industria alimenticia. Por eso tienen alta resistencia a la corrosión. No requiere aislación debido a que entre sí el contacto de los fluidos se da dentro del equipo y casi no hay contacto con la superficie externa. Las desventajas, que suelen ser de altos costos y se encuentran limitados a presiones y temperaturas, sobre todo por el material de las juntas. Entre placa y placa, para que no haya un mezclado de líquidos, tienen que haber juntas. Estas juntas son como lo que se llaman cueritos, O-rings, que son plásticos elastómeros que permiten que se comprima una placa con otra, siendo flexible y evitando que haya pérdidas o que se pongan en contacto los líquidos. También tiene mucha pérdida de presión, que esta pérdida de presión, esta delta P, se debe suplir con bombas, ¿sí? Entonces requieren bombas de gran tamaño porque el movimiento zigzagueante y los cambios bruscos de dirección generan mucha caída de presión. Además, para mejorar la transferencia, estas placas suelen tener unas formas corrugadas para ayudar a la turbulencia. Respecto del ciclo de refrigeración, como les comentaba recién, en el caso de un aire acondicionado, este sería el compresor, en donde se aumenta la presión y acá se produce un enfriamiento, viene un ventilador, por eso es parte del sonido y parte del equipo del aire acondicionado que se encuentra en la parte externa, en donde hay una salida de calor. Y luego este fluido, mediante una válvula, se expande y permite esa absorción de calor, que es la que se produce dentro de la habitación. El fluido entonces es el mismo, que recorre distintas partes del sistema en donde hay una compresión y expansión para permitir esta absorción de calor. Las calderas es otro equipo también que proporciona vapor o agua caliente. Este vapor puede ser sobrecalentado, es decir, por encima de la temperatura de la cual se produce el vapor. Tiene más calor para dar antes, o sea, tiene un calor sensible extra antes del calor latente. En este caso, las calderas es una combustión que se produce en agua, o sea, la combustión se produce dentro de tubos, las cuales calientan agua y el agua es la que se transforma en vapor y la que se distribuye al sistema donde se desee transferir. Es decir, este equipo es el que produce el fluido calefaccionante. En las calderas se utilizan distintos combustibles, los cuales tienen distinto poder calorífico. Poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o volumen que se puede desprender de la reacción de oxidación. Es decir, por ejemplo, acá tenemos la reacción de combustión o de oxidación, en donde el metano se combina con 2 moléculas de oxígeno y se produce dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Esta combustión, aquí vemos la parte másica, ¿sí?, de las moléculas, pero además está vinculada a una liberación muy fuerte de calor, como ya saben. Por ejemplo, podemos comparar varios combustibles y su poder calorífico. En el caso de petróleo, estas son bombas de petróleo. ¿Se acuerdan cuando vimos bombas? Bueno, esto sería una bomba de tipo pistón, ¿sí? Esto sube y baja y es lo que va produciendo el desplazamiento del petróleo.
En el caso del petróleo, por ejemplo, tienen 44.000 kilojoules por kilogramo. Si lo comparamos con el carbón, por ejemplo, el carbón tiene 27.000 kilojoules por kilogramos, y incluso podríamos compararlo también con el gas natural, que tiene 42.000 kilojoules por kilogramo. Y la madera es el que menor tiene, que es 19.000 kilojoules por kilogramo. O sea que, digamos, la capacidad de calor que puede generar mediante la combustión distintos combustibles varía en función de su naturaleza. ¿Sí? Estas serían algunas de las opciones. Bueno, aquí terminamos esta sección. Nos falta una más, que es la que les prometí que se le iba a agregar, que es la de pasteurización.